Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, programa que está auspiciado por Entrena Inglés, la academia gestionada por profesores de inglés. Conocen al revés y al derecho ese idioma. Las clases son online, son muy potentes. Hay un curso que se están ofreciendo para el verano. Ustedes ven los detalles, 24 clases más una clase grabada, etcétera. Hay todas las posibilidades del mundo para que usted al fin domine la conversación en inglés. Dominar la conversación significa no solo hablar, poder pedir un hot dog en Nueva York, en algún lugar, sino que entender lo que le están contestando a uno. Eso es muy importante y se suele olvidar. La gente dice, estoy aprendiendo a hablar inglés. Hay que aprender a escuchar el inglés también. Bueno, con Entrena Inglés usted va a aprender a hablar y escuchar inglés, va a dominar la conversación y va a poder moverse cómodamente por el mundo. Les voy a recordar también mi libro, que sigue saliendo con mucha velocidad. Y si usted está interesado en el tema OVNI, si usted está interesado en los otros temas de debut y despedida, creo que casi no quedan ejemplares ya. Lo mismo pasa creo que se acabaron de hecho, pero pregunta, a lo mejor quedan unos pocos así sueltos en una caja. Lo mismo pasa con Envejezco, Muérase y otros libros míos que ya van quedando rezago, pero ciertamente esta edición de OVNI es muy reciente, nos llevamos ni una semana en vitrina, pero se están yendo muy rápido. Recuerden que es este libro donde trato el tema OVNI en todos los aspectos que caben en un libro, digamos que no es una enciclopedia, un libro no muy grande, pero se van a entretener, no solamente los aficionados al tema, que esto no es un tema de aficionarse tampoco, dicho sea de paso, eso es una postura que no corresponde, la postura de que si uno cree o no cree, como si se tratara de un tema de creencia. No es un tema de creencia. Es un tema de evidencia empírica que uno puede considerar adecuada o insuficiente, pero no es un tema de creencia. Aquí está en muchos aspectos, se van a divertir, se van a entretener, tiene ilustraciones, etc. Y ¿qué más? La rifa de, ¿cómo se llama? Montserrat Guajardo, que se va a celebrar el 23, para que ella pueda tener unos pocos pesos para seguir cuidando a los animales que recoge, que salva de la muerte y del horror. Los tickets cuestan solamente 1.000 pesos. Nada. Ahí están los premios. Si usted se quiere ayudar, cómprese unos 2, 3 números que sea. Le hace la transferencia a la dirección que aparece ahí en el afiche. Y no olviden la parte asunto. Cuando uno hace una transferencia hay un hueco que dice asunto, ¿no? Bueno, ahí usted pone su nombre, su dirección de mail, lo que sea, para que si gana pueda llegar a hacerse cargo, pueda recibir el regalo. O sea, no el regalo, el premio, más bien dicho. Bueno, partamos con los temas. El Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló lo que en su momento resolvió el llamado Comité de Ministros, que a su vez tuvo como efecto dicha resolución paralizar el proyecto de la minera Dominga, a pesar de que los tribunales ambientales y otros, digamos los tribunales, habían considerado que podía funcionar perfectamente. Se paralizó, como se han paralizado tantas inversiones por estos llamados temas ambientales, y según la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta, este asunto era cosa ya juzgada incluso por la Corte Suprema y no tenía por qué venir el Comité de Ministros así a pasar por encima de la institucionalidad. Decir, no, esto no puede seguir porque nosotros somos tan ambientalistas. Bueno, a propósito de esto, hubo una serie de opiniones que las tengo anotadas por aquí. La ministra, más bien dicho, la señora Rojas, del Medio Ambiente, que insistirá, seguramente como devota del medio ambiente, va a insistir en que eso no debe hacerse ese proyecto. Dijo que aún podría esto ser resuelto, revisado esto por la Corte Suprema. El ministro Marcel dijo otra frase que la inauguró hace tiempo atrás Ricardo Lago, eso de que las instituciones funcionan. Él dijo, dejemos que la institucionalidad funcione.
Perdón, pero el problema consiste precisamente, señor Marcel, en que la institucionalidad no funcionó en este caso y no está funcionando en muchos casos. Si la institucionalidad funcionara, lo resuelto por los tribunales en su momento habría sido entonces, habría tenido como resultado el que el proyecto Dominga estuviera en pleno desarrollo. Pero se saltaron la institucionalidad judicial con la resolución del Comité de Ministros. O sea, un grupo de señores y señoras, algunos de los cuales no tienen ni idea ni de minería ni en realidad de nada, se sientan en una mesa y deciden otra cosa. Eso es pasar por sobre la institucionalidad, saltarse la institucionalidad. En otras palabras, no funciona la institucionalidad en Chile. Y voy a agregar más. Usted, señor Marcel, pertenece a un gobierno que quiere no solo saltarse la institucionalidad vigente, sino que echarla abajo. Toda la institucionalidad. No sé hasta qué punto eso abarca las disposiciones ambientales, pero en cualquier caso, dejando eso de lado, haciendo abstracción de eso, este es un gobierno anti-institucional, anti esta institucionalidad. Quieren instaurar una nueva, cuya identidad desconozco y ellos también probablemente, eso que llaman el estado de bienestar. Entonces, cuando uno es parte de un gobierno que busca lo que ellos llaman transformaciones profundas, señor Marcel, no hay respeto por la institucionalidad. O sea, el menos respetuoso de la institucionalidad, de cualquier institucionalidad, es un revolucionario, si no, no sería tal. Es una cuestión de lógica elemental, señor Marcel, por si acaso. Y en este caso, volviendo al tema Dominga, se la saltaron. Llegaron estos ministros y simplemente dieron vuelta a las cosas. El asunto no tiene presentación, no hay institucionalidad en Chile. De hecho, la mera existencia de este organismo que se sienta de vez en cuando, el Comité de Ministros, es una negación de la institucionalidad. Es como una acción por secretaría que anula todo lo que hayan hecho antes los tribunales. Entonces, esto de que hay que dejar que funcione la institucionalidad es una frase absolutamente absurda, totalmente absurda, que no tiene ninguna relación con la realidad que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué instituciones están funcionando aquí, pues? Si funcionaran las instituciones como debe ser, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos, partiendo por el tema de la seguridad, por ejemplo. El señor Marcel sabe mejor que nadie todos los proyectos que han sido detenidos por esta postura ambientalista llevada a extremos delirantes. A extremos además administrativos delirantes, porque yo no sé ya cuántas organizaciones vinculadas con el medio ambiente le dan pega a los pelmazos de su sector, del progresismo. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. El señor Grau, el ministro de Economía que en vez de ir a ciertas reuniones importantes prefiere ir a pichanguear, uno de los grandes genios resplandecientes del régimen. Bueno, hijo, parece que se está pensando en terminar con esto del Comité de Ministros. Bueno, pero hay muchas cosas que el gobierno dice que están pensando y que anuncian y que después no se llevan a efecto. Un gobierno revolucionario, un gobierno que busca las transformaciones profundas, evidentemente quiere una instancia así, extra legal, extra institucional, para tomar las decisiones que a ellos les interesan, que es exactamente lo que ocurrió con el proyecto Dominga. Así es que, instituciones que funcionan. Bueno. Un tema que está muy fuerte en este momento es las discusiones sobre las intenciones del gobierno de alzar los impuestos a las personas, porque para compensar la rebaja bastante mezquina del impuesto a las empresas. El impuesto a las empresas era el 27%, lo quieren bajar al 25%, lo cual los expertos de verdad, consideran que es mezquino, que es insuficiente, que si cuando haya grandes males se necesitan grandes remedios. Usted no le da a una persona que está con cáncer una aspirina, usted lo opera, lo somete a la quimioterapia. Si usted quiere realmente estimular a un cuerpo que no solamente está en estado casi de zombie, sino que casi muerto, dicen algunos, bajen a 20%. O sea, realmente estimulen, no esto de que 27 a 25. Y como compensación
Entonces, las personas que el señor Boris en su gran inteligencia llamó los ricos, para él es rico cualquier persona que gana más de 6 millones de pesos. Cualquier profesional medianamente eficiente, señor Boris, gana 6 millones de pesos o más al mes. Que no es gran cosa hoy en día tampoco. Pero son ricos. Hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos. Les brota el tiro, ¿ah? Les brota el tiro, el esputo de odio contra todo lo que sea, digamos, no sé, no hablemos de riqueza, hablemos de eficiencia, hablemos de éxito profesional, alguien exitoso, relativamente exitoso, siquiera gana 6 palos porque lo contratan porque funciona. Entonces esos son los ricos. Hay que joder a los ricos para que aporten más ¿a qué? Contribuyan más ¿a qué? Pues ellos tienen que contribuir más los ricos. Pero resulta que cuando uno usa el verbo contribuir, indirecta, tácitamente está la idea de que se está haciendo un aporte a una acción o un proyecto que tiene efecto, como por ejemplo cuando uno contribuye a una organización como el Hogar de Cristo, por ejemplo, uno está completamente seguro y confiado de que esa plata efectivamente se va a convertir en cuidado y alimento, por ejemplo, para los viejitos o gente que tiene problemas. Ahí uno puede hablar de yo estoy contribuyendo. Pero ¿qué pasa cuando la contribución consiste en que la plata se vaya por el water? O se vaya a las fundaciones. O se vaya a 150.000 patanes que entraron en la administración pública. Eso no es contribuir. Eso es simplemente expropiar. Expropiar a los ricos. Expropiar a los ricos, como los llama usted, señor Boris, como lo llama el señor Marcel, como lo llaman todos ustedes, para alimentar a sus huestes, pues a todos los ineptos, a todos los parásitos que metieron en la administración pública, y los incluye a ustedes. Entonces hay que alimentarlo, hay que alimentar a las fundaciones. No les alcanza, así que han endeudado al país, el país está en quiebra, financieramente estamos en quiebra. Entonces ahora no se les ocurre otra idea porque no tienen cerebro para más, lo de siempre, seguirle apretando el cogote a una gallina que ya está muerta, a ver si le sale un huevo. Y no le sale un huevo. Ya vamos a hablar del déficit que tiene el gobierno en este momento y que le impide financiar debidamente a las gobernaciones regionales. Y sin embargo, no vuelven a lo mismo como los tontos, o sea, los atrasados mentales, que se tropiezan 60 veces seguidas en la misma piedra. Entonces, volvamos a apretarle el cogote a los ricos. A los ricos. Todas las personas que saben de economía, aunque sea un mínimo, no estoy hablando de aquí de premios Nobel de economía, cualquier persona de mediana inteligencia que tiene un mediano estudio de economía sabe, se acuerda por lo menos, de todas las veces que se ha demostrado que estas alzas de impuestos producen menos ingresos, como lo acaba de comprobar el gobierno en los ejercicios presupuestarios anteriores y en el ejercicio actual que tiene a las gobernaciones con recortes que les impiden funcionar y que van a llevar a la quiebra a empresas. Ya vamos a entrar en ese tema. Pero no. Hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos. Bueno, el problema es esa. Usted puede esperar que una persona que se conduce mal el día de mañana aprenda a conducirse bien. Usted puede esperar que una persona que mete las patas, digamos, por impulso, por una cuestión temperamental, se corrija con los años, aprenda un poco. Pero de los tontos no puede esperar nada. Van a seguir siendo tontos toda la vida. Y continúo con Oxibiota, el producto que ustedes ya conocen, que mezclado con un poco de agua en una cacerola o en algún otro recipiente más o menos parecido, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye las bacterias anaeróbicas que están ahí fondeadas en el resumidero de la cocina, en el desagüe del baño, en todas partes, esperando que les llegue aunque sea un mínimo de material orgánico para descomponerlo, porque de eso se alimentan, y al descomponerlo, algunas de esas moléculas sacadas de los enlaces moleculares son gases putrefactos, fétidos y a veces hasta tóxicos. Usted elimina eso de raíz con Oxibiota, que solamente se puede adquirir en el sitio oxibiota.cl. Sigo con Fastmark, la empresa de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile, que atiende a empresas y a particulares. A las empresas con los habituales containers que llegan en barco, qué sé yo, o en avión, si son cargas un poco menos pesadas. Y también a los particulares que hayan comprado cualquier cosa en Estados Unidos. Pueden confiar en que Fastmark se las va a traer en forma expedita y diligente. Fastmark.cl. Continúo con las linternas Torch, que ya se las he mostrado 1000 veces. Prácticas, portátiles, con carga propia
una batería propia que usted la carga fácilmente en el computador o en la red eléctrica, resistente a las caídas, resistentes al agua, muy potente y a mano, porque son pequeñas, como este lapicero, como la que tengo en el bolsillo, como otras que le he mostrado. ¿Dónde se encuentran? Solo en torch.cl. Y termino este bloque con Lomas de Millaray, el proyecto inmobiliario en la región de los lagos, que todavía cuenta con algunas parcelas a su disposición, todas con agua, electricidad, fibra óptica, en un paraje maravilloso, cambia la vida. Y si necesita algo de la urbanidad, a 5 minutos está la comuna de Los Muermos, donde hay supermercado, a media hora está Puerto Montt con aeropuerto y con todo lo demás. Lomas de Millaray. Se ha producido un cierto conflicto dentro de las filas de la oposición debido a que el Partido Republicano le imputó al señor Ramírez de la UDI que habían cedido al gobierno el 0,5% de las cotizaciones para un fondo de reparto. Y que con eso, han dicho algunos, se abren las compuertas para que terminen, porque no tienen ninguna, respeto por los acuerdos ni por nada. Todas las cosas pueden cambiar sin problema en un mes o en un año, y decían algunos, parten con un 0,5 y terminan agarrándolo todo. No me cabe ninguna duda que así sería. Entonces, bueno, ¿para qué les digo en las redes, la gente de oposición, los insultos que le dirigieron a lo que llaman los cobardes a los vendidos, a los transaqueros, a los cagones de la oposición, los que están en el Congreso, Chile Vamos, a toda esa gente? Entonces salió a la palestra Ramírez a decir que no, señores, ustedes están equivocados. Nosotros no estamos dando nada, ni un 0,5% para reparto. La palabra correcta es compensación. Supuestamente va a compensar a la señora. O sea, Ramírez cree que cambiando una palabra cambia el tema. Ya no se llama reparto. Según en su lenguaje es compensación. Pero ¿cuál lenguaje usa el gobierno y cuál es el concepto que tiene el gobierno acerca de ese 0,5? Lo que interesa. No los cambios semánticos que utiliza el señor Ramírez, que ellos no estamos dispuestos al reparto, estamos dispuestos a la compensación. O sea, de todo lo que tiene que hacer el gobierno para bajarle los pantalones a Chile Vamos es cambiar las palabras. No hablen más de subir los impuestos, sino que hablen de aumentar las contribuciones de los ciudadanos. No sé si esa servirá. Pueden haber otras variantes. Ajustar el aporte. Cualquier cosa menos decir subir impuestos. Y no hablen de ricos, hablen de los afortunados. A lo mejor ahí sí Chile Vamos, firma todo lo que haya que firmar, se rinde como siempre han hecho, tienen ya la costumbre, se les mueve sola la mano con el lápiz. Y el señor Johan Kaiser, que pinta como candidato, que ha ido subiendo la encuesta, seguido por bastante gente en la oposición, mencionó, me parece que fue él, que ¿qué clase de unidad política puede haber con una coalición como Chile Vamos, que está dispuesta siempre, sí, cambiando una palabra que la cambiaron ellos nomás, no el gobierno? Están dispuestos de una forma o de otra por los más distintos caminos, cambiando palabras, o cambiándose calzoncillos, o cambiándose no sé qué, cambiándose de silla en la mesa para firmar. Están dispuestos a todas las rendiciones. ¿Qué clase de acuerdo puede haber con ellos? Es decir, si esto se agravara, este tema, la derecha va a ser derrotada otra vez, la oposición va a ser derrotada porque va a llegar dividida y la izquierda va a seguir gobernando este país, y ya saben lo que nos espera si es así. La capacidad de suicidio de la oposición es infinita. Ahora, yo entiendo que es difícil el día de mañana votar, por ejemplo, por un candidato que viene de Chile Vamos. Cuesta un mundo. Y sin embargo, no, si es el caso, quién sabe lo que va a pasar de aquí a noviembre del 25, o sea, que va a pasar de aquí a unos pocos meses más, de hecho. La campaña presidencial parte mucho antes de la elección. Pero si sigue siendo, por ejemplo, Elín Matei el candidato, porque es el que tiene más posibilidades, tiene, más preferencia en la encuesta, que tiene una máquina más montada, no sé. Como sea. Yo sé
que va a ser muy difícil. Porque detrás de Evelyn Matei, independientemente del carácter, del talante de la propia Evelyn Matei, está todo este conglomerado de bolsonudos. ¿Pero qué se le va a hacer? Díganme ustedes cuál es la alternativa. ¿Votar por un candidato que parece más fuerte, que es más decidido, pero que no puede ganar? Y entonces darle otros 4 años a los genios resplandecientes de la izquierda para que sigan arruinando el país. Por Dios, que jodido es. Pero lamentablemente en la vida nos vemos muchas veces enfrentados a situaciones como esta que tenemos, apretándonos la nariz, apretando los dientes, no sé, apretándolo todo. Hay que seguir cierto camino que encontramos hasta despreciable, porque el otro es peor. Hay que ser fuerte en cierto sentido para de repente poner la crucecita en una persona a la cual uno no le gusta, que pertenece a un grupo que no le gusta, que nos parece penca. Pero el otro es peor. Pero por Dios que cuesta. Nos va a costar, ¿ah? Así que el señor Ramírez dijo, no, esto no es reparto, es compensación. Está bien, vamos, sigamos jugando con las palabras. Y ahora una cosa súper grave. Yo creo que una vez les he dicho, he ganado muchos insultos y ataques por decir las cosas como son nomás. Yo no invento los números, las cifras. Yo les dije que en el ranking internacionales de coeficiente intelectual Chile está por bajo, digamos, lo que se considera una persona de inteligencia normal, 88 puntos. O sea, eso es lo que se considera deficiencia mental leve en los estudios psicológicos. Si una persona saca 88 puntos, se le considera que tiene déficit intelectual. Bueno, la OCDE, esa organización que siempre lo estamos usando, incluyendo el gobierno, de parámetro, de vara de medida, de muchas cosas, hizo un estudio acerca de la comprensión de matemática, de comprensión de textos y resolución de problemas en un montón de naciones, y Chile está al último. El 44% de los adultos en Chile son insuficientes para comprender textos y resolver matemática. Cuando hablo de resolver matemática, no crean ustedes que le pusieron problemas de cálculo tensorial. Estamos hablando de las matemáticas, la aritmética, en el fondo, cosas sencillas. Es el peor resultado de los 31 países evaluados. Cuando una persona, digamos, da bote en las pruebas de inteligencia, de comprensión, uno lo califica de tonto. ¿Cómo calificamos entonces a nuestro país? El último de 31 países. Tonto. Somos un país tonto. Un país que no entiende. Y por algo le dijeron al señor Boris, ¿no? Fíjense ustedes, el promedio de los otros países, de los otros 30 países, de personas que tienen este déficit, es del 20%. Nosotros el 44%. Casi la mitad de los adultos no tienen idea de lo que están leyendo. Si es que leen. Yo creo que no leen. Aquí nadie lee. O sea, pasan mirando una pantalla en su casa y mirando una pantalla en la calle, porque yo veo gente de todas las edades, especialmente jóvenes, que es lo que más me aterra, que caminan sin saber dónde están pisando porque van mirando una pantalla del celular. 44%, estimados amigos. Esto es lo peor que le puede pasar a Chile. Piensen ustedes cómo viene la próxima generación. Los cabritos que están ahora en el colegio fabricando bombas Molotov. Ahí vamos a llegar al 60% cuando sean adultos. O sea, ya no solo vamos a ser tontos, sino que vamos a ser lo que se llama idiota en el lenguaje psicológico, que ya es peor, el idiota o el imbécil, el deficiente profundo que llaman también. ¿Qué clase de país podemos construir con un material humano tan penca? Estas personas adultas ya no tienen recuperación. La recuperación sería si tuviéramos una generación que uno la ve de cabeza estudiando, interesada en los estudios, con disciplina, con ganas de aprender más. ¿Y qué es lo que vemos? Alumnos incluso en las universidades reclamando por la carga académica. Lo voy a repetir esto 1000 veces porque lo encuentro increíble. En la universidad. En las universidades, a su vez, para que no se les vaya al alumnado, tienen que bajar las varas de medida. Me lo dijo hace tiempo. ¿Cómo será ahora? El rector, no el rector, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Oye, me dijo, sí, era súper difícil esta carrera, pero ahora la hemos hecho un poco más fácil porque si no tenemos,
Yo no sé cómo será efectivamente, si ocurrió o fue una metáfora que me dijo en ese momento, de esto hace hará unos 15 años, no me acuerdo quién era el decano, eh, pero yo creo que eso está ocurriendo. O sea, hay que darle las cositas, la breva pelada a los cabritos. Y en los colegios estamos viendo unos déficits increíbles, con colegios que además no funcionan casi, viven en el paro, los profesores viven pidiendo el paro, que la deuda histórica, que esto, que el otro, que están echando a estos profesores, no se sabe por qué, entonces paro tras paro. Los profesores mismos, muchos de ellos que son de una generación también bastante deficitaria, muchos de ellos recontra penca, no conocen sus materias. Háganle una prueba de matemática a un profesor de matemáticas y se le va a caer el pelo. Háganle una prueba de historia a un profesor de historia. O sea, yo los rajo acá a todo, prácticamente. Y yo no soy el profesor. Perdonen que sea tan brutal, pero esto es lo peor que le pudo haber pasado y le está pasando a Chile. Todo lo demás se puede arreglar, menos la calidad humana. Si una persona de 40, 50, 60 años ya no entiende un texto, no entiende un problema de matemática sencillo, usted no lo va a corregir eso, lo va a mandar de nuevo al colegio, al parvulario, ya no tiene remedio. O sea, muchas cosas que pasan ahora, cuando uno observa el funcionamiento de personas que ahora son profesionales, que están en el mundo privado o público, y uno empieza a ver cosas que antes no se veían en cuanto a fallas, a errores, que antes no ocurrían nunca, porque había gente que conocía la pega. No digo que eran genios, eran personas normales, pero tenían capacidades. Cuando uno empieza a ver cómo se multiplican los errores, las falencias, las metidas de pata, dice, por Dios, ¿y cómo va a ser después? Bueno, les pongo un ejemplo, precisamente el tema de la DIPRES. La directora de la DIPRES es esta señora gordita que la vimos chorreando pizza así en el Congreso, un espectáculo muy grosero, muy penca, pero que además parece que a pesar de que el Marcel, que es otro personaje dudoso intelectualmente, la consideró la mejor directora de DIPRES que ha tenido Chile en toda su historia. Se equivocaron. Entonces, ¿quiénes están pagando el pato ahora? Porque se equivocaron en los ingresos. Calcularon mal, que se sumaron mal, 2 más 2, 5 les dio. Era menos. Era 4, como siempre. Por lo que yo sé hasta el día de hoy, 2 más 2 son 4. Ellos sumaron 5, 6. Entonces no entró esa plata y le están recortando la plata a las gobernaciones regionales que están subiéndose por las paredes. Literalmente. Han venido a Santiago a reclamar. Por ejemplo, Claudio Rego ha contado que lo que a él le toca, la gobernación de la región metropolitana, en los últimos 2 meses y medio, la DIPRES no le ha pasado, para pagar las cuentas que él va mostrando, un equivalente a 35.000 millones de pesos. Todas las demás regiones pueden contar historias similares. Unos 40.000, al otro le faltan 20.000. Y como dijo Claudio Rego, hay empresas que están quebrando porque empresas que le dieron un servicio, se les compró un servicio, pero no se les pagó de inmediato. La empresa igual llevó a cabo la tarea, ahora hay que pagarles, pero no hay plata y están quebrando. ¡Qué geniales que son! La gente que está a cargo de la economía de este país, Grau, la galla de DIPRES, que no sé cómo se llama, ni me interesa saberlo, el señor Marcel, todos son tipos de 130 CI para arriba, por lo menos. Bueno, no tiene remedio. ¿Qué vamos a hacer, estimados amigos? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo les digo una cosa, como ya se les he dicho varias veces, llega otro gobierno, pero resulta que el otro gobierno que llegue va a estar formado por gente de la coalición Chile Vamos. Y el país va a seguir siendo el mismo, el material humano no va a cambiar. Ese 44% que no puede resolver un problema de aritmética va a seguir siendo el 44%. No, ya va a haber subido. Vamos a andar en el 46 ya. ¿Qué se hace? ¿Cómo se repara un país? ¿Cómo? Bueno, vamos a tener que hacer, y lo que está ocurriendo así a gotitas en muchos ámbitos de la vida nacional, especialmente en el mundo privado, que se empieza a contratar gente de afuera. Empieza a haber más y más profesionales de afuera que conocen la pega. Entonces algunos reclaman, oye, pero nos estamos llenando de extranjeros. Bueno, si nos estamos llenando de extranjeros porque son los que hacen la pega.
De hecho, incluso a niveles bastante más elementales de la vida económica uno ve los extranjeros haciendo la pega ya. Y la hacen mejor. Vamos a tener que ser como esos países petroleros que dependen absolutamente de puro extranjero. Para los cargos técnicos de ingeniería, de informática, de medicina, de biología, de química, de lo que sea que necesiten cargos de gente que tiene profesión y que tiene, digamos, un coeficiente normal por lo menos, son extranjeros. Nos vamos a tener que convertir en un país petrolero, pero lamentablemente no somos un país petrolero, no tenemos tanta plata. Vamos a tener que empezar a llenarnos de gente que haga la pega. Nos van a empezar a los chilenos a reemplazar, vamos a terminar en 50 años más, digamos, la élite de este país, van a ser extranjeros, la élite profesional me refiero. Y el resto de los chilenos, no sé, pues, reclamando la carga académica, pidiendo un bono, pidiendo un bono de invierno, de verano, de primavera y de otoño, pidiendo prestaciones, presentando licencias médicas, convertidos en parásitos. Para allá vamos. Y ustedes dirán que estoy exagerando. Sí, claro. Estoy exagerando. Lo mismo me decían cuando anuncié hace 10 o 15 años que en este país venía un proceso revolucionario que ya estaba en marcha y se me decían, usted está exagerando. Aquí lo tienen. Las cosas empiezan con pequeños elementos y es cuestión de hacer una pequeña proyección imaginativa para ver cómo ese pequeño elemento se va a ir multiplicando. Esto como los tumores, como las enfermedades, crecen. Hasta que llega el día que cuando los tontos se dan cuenta de que era un tumor, ya es tarde, es inoperable. Así que los cálculos de Dipré es de la mejor calculista de la historia. Bueno, vamos a ir a otro aspecto político, a unas declaraciones que hizo un diputado comunista, el señor Cuello, las vamos a examinar. Él preside la Comisión del Trabajo. Pero antes de eso, amigo, vamos a mis sponsors. Hey, el corredor inmobiliario que vende. Por sus métodos, por la dedicación, porque se concentra, porque lo hace todo bien, me consta. Ángel Hey, si usted tiene estancada en otro corredor una propiedad hace meses, póngase en contacto con Ángel Hey. Continúo con Polaris Center, que instala en su automóvil, en las ventanas, en el parabrisas, un polímero que deja igual de transparente las ventanas y el parabrisas, pero que lo hace muy resistente al punto que si lo quieren asaltar y para eso quieren romper el vidrio para poder meter la mano con un arma, con un cuchillo, para agarrarlo a las mechas a usted, para abrir la puerta, para lo que sea, no pueden, es un blindaje. Lo más que pueden quizás lograr es trizar el vidrio, pero no pueden penetrar. Y usted mientras tanto mete pata y les pasa por encima. Polaris Center, no Polaroid, eran unas cámaras. Polaris Center, estimado amigo, hay que tomar la seguridad en serio en todos los aspectos. ¿Cuántos asaltos hay a automovilistas? Usted ya sabe. Continúo con la clínica Alzheimer, que no es una clínica, es un centro médico que se llama Clínica Alzheimer, que se dedica a atender a personas mayores que tienen problemas cognitivos. El más grave son el Alzheimer, por supuesto. Los atienden y mientras más precozmente los atiendan, mejor. Los tratamientos precoces son los mejores, en este caso como en todo. Continúo con Compre Oro, el lugar donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en moneda, en lingotes para tener una reserva financiera absolutamente intocable. El oro y la plata, no lo olvide nunca, son valor en sí mismo. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor a propósito de las lomas de Millaray. Quien compre ahí una parcela o quien tenga una casa que quiere remodelar, el arquitecto Diego Sándor vive en la zona, tiene un talento único que ustedes pueden ver en las fotos de fachadas e interiores de las casas que ha construido. Se dedica no solo a hacer el diseño, sino que se mete en la construcción misma desde el primer al último día y realmente los resultados son fantásticos. Yo los conozco personalmente y se los puedo asegurar. Así que si usted quiere construir o quiere remodelar, póngase en contacto en los contactos que aparecen ahí. Bueno, el diputado Cuello del Partido Comunista, de la Comisión del Trabajo, a propósito de algunas reclamaciones que hizo gente de la UDI, calificó a las reclamaciones de la UDI, la gente de la UDI, de la Comisión del Trabajo, de estar armando un berrinche. Lo cual me parece una manera de calificar bastante insolente,
Un berrinche porque no están de acuerdo con los comunistas. Un berrinche. Y especialmente concentró su fuego en el diputado Lavé, de la UDI, a quien, esto sí que ya es una acusación, no simplemente lo tildó de representante de las AFP y los grandes grupos económicos. Esa frase típica de los comunistas, los grandes grupos económicos, que por supuesto uno ya adivina que lo que viene después una retaíla de palabras tales como los grandes grupos económicos que explotan al país, a los trabajadores, saquean las riquezas nacionales, bla, 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 bla. No, pues, el diputado Lavé es representante de la gente que votó por él, señor del Cuello. No fueron las AFP, porque ¿cuántas AFP hay? ¿Cuántos votos tienen en total? O los grandes grupos económicos, ¿cuántos grupos, grandes grupos? ¿Habrán 6 grupos, grandes grupos? 6 votos más 10 votos o 5, no alcanza. El señor Lavé es representante de los votantes. Y si el señor Lavé, en un momento dado, toma posturas que defienden un punto que favorece o que sostiene en su existencia la AFP, no lo ponga usted como que está defendiendo la AFP. Está defendiendo lo que le parece defendible para el bien del país. Cuando uno ha defendido, y yo he defendido la AFP, de una manera o de otra, no es porque yo sea socio de la AFP, porque yo recibo un sueldo de la AFP, porque soy accionista de la AFP, porque recibo millones todos los meses de la AFP, no recibo nada de la AFP, no conozco a nadie de la AFP, no me muevo en los círculos de la AFP, ni mucho menos en los grandes grupos económicos. Soy un tipo que vive al día en mi trabajo, pero considero que hay cosas que deben defenderse porque son buenas para el país. Las AFP fueron buenas para el país. Fíjese, se juntó un enorme fondo de capitalización que permitió el crecimiento de los buenos años de la concertación. A los cotizantes de verdad, a los que cotizaron disciplinadamente, sus planillas muestran que si depositaron X, el fondo que tienen al final es 3 o 4 o 5X. Es cuestión de revisar las cartolas, cosa que quizás el señor Cuellar, que no sé si estarán una AFP o no, quizás no las revisa, porque a lo mejor no sabe leer, no sé. Entonces, ¿por qué uno no va a defender eso? Pero no, para el señor Cuello, como para todos estos personajes de su partido, lo único lícito y válido es defender esa fantasmagoría que llaman el pueblo, del cual se lo meten, ustedes saben por dónde. Porque toda la plata que están robando, saqueando o mal usando viene del pueblo que paga impuestos. Pero no, el señor Lavé es un representante de los grupos económicos, de la AFP, le faltó decir del imperialismo americano. Le faltó eso, señor Cuello. Que es curioso, además, que ellos estén, digamos, imputándole a tal o cual persona que son representantes de una entidad así supuestamente siniestra. Ellos, los comunistas, que toda la vida han sido lacayos de fuerzas externas en sus tiempos de la Unión Soviética. Lo que dijera el Partido Comunista de la Unión Soviética era ley, era como para los católicos lo que dice el Papa. Ahora defienden a brazo torcido a Maduro. Son lacayos de Maduro. Increíble. Por lo menos parte del Partido Comunista. Hay algunos de hecho del Partido Comunista que no les gusta para nada Maduro. Pero como corporación han defendido, o por lo menos se han restado de las críticas que merece el régimen de Maduro. ¿Para qué hablar de Cuba? Toda la vida han sido partidarios de Cuba, toda la vida le han chupado los calcetines a los líderes de Cuba. Hacen procesiones como los beatos que van a la Gruta de Lourdes o no sé a dónde. Ellos van a Cuba en cuando a caer de rodillas frente a los líderes, porque vayan las fotos, las expresiones como de niñitas, digamos, frente a un rockstar. Han sido lacayos toda la vida de poderes externos. Y vienen a denunciar a alguien porque es representante de la AFP. Como mínimo son lacayos de su doctrina. Son servidores de una doctrina que no tiene nada de nacional. De hecho, está en la naturaleza misma. El señor Cuello probablemente que no sabe leer, no ha leído el Manifiesto Comunista. Léalo. Ahí no se habla de tal o cual país, se habla del proletariado internacional. Proletariados del mundo unidos. ¿Se sabe la letra de la canción del Partido Comunista que está inspirada en la Marsellesa? A ver si hablan de países, a ver si hablan de grupos específicos. No sé qué cosa general ese proletariado que supuestamente iba a gobernar, pero nunca ha gobernado. La dictadura del proletariado nunca existió en los países comunistas, era la dictadura del Partido Comunista. Y tienen las patas de andar
acusando, denunciando, tildando a la gente, a lo que no les gusta, de servidores de esto, servidores de lo demás allá, las AFP, de esto. Poco cerebro, ¿eh? Realmente poco cerebro, señor Cuello, que quiere que le diga a usted estar en el lote del 44%, me parece. De todas maneras. Yo no sé cómo llegan al Parlamento personas tan deficitarias, pero debe ser precisamente porque el país entero está tan deficitario. O sea, los tontos eligen a los tontos. ¿No es así? De hecho, no solamente eligen a los tontos, sino que si aparece lo inteligente, lo detestan. Para afuera. Nos gusta el tontito. Y a propósito de tontito y todo eso, me acordé aquí de un tema relacionado con el señor que era asesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lago, otro comunista, que hacía unos informes. Unos informes, por lo que me han contado, uno de mis informantes del PC, que eran para la risa. O sea, eran divagaciones políticas, no eran informes de nada concreto, eran divagaciones mal hechas, mal escritas e inservibles. Entonces se preguntan algunos cómo diablos fue contratado. Es un problema más que tiene que responder el gobierno. Entonces apareció el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, el señor Cordero. O sea, no, el subsecretario del Interior, el señor Cordero, que reemplazó a Monsalve, a lavarse las manos, a desmarcarse del asunto. Yo no tengo nada que ver, esto es un tema de los que contrataron a Juan Andrés Lago. Entiendo que fue Monsalve, no sé quién, o quizá Madame Toá, no sé, que está tan contenta porque sacó adelante el Ministerio de Seguridad, otra fuente de pituto para la revolución de los tarados. Entonces se está desmarcando. También se desmarcó la señora Camila Vallejo, ¿no? Cuando le preguntaron sobre ese tema, me habló de otra cosa. ¿Cómo está el tiempo? Dijo, por Dios que hace calor hoy día. Bueno, Juan Andrés Lago está claro que fue un pituto que le dieron. Dijeron, pobre viejo, en fin, tuvo su momento de gloria cuando era normal intelectualmente. Ahora, bueno, necesita un poquito de apoyo. Démosle una peguita, una asesoría. ¿Y cuánto le darían pagado? ¿Cuánto le pagarían? No tengo idea, pero no deben ser menos de 3, 4 millones o 5 millones, porque que menos, ¿no? Hoy en día. Así es que, por Dios que va a haber que hacer desinfecciones, pero como conversaba con Nicole, el problema es que no hay quien aplique, digamos, el desinfectante en Chile, porque yo no tengo ni una confianza, eso lo vuelvo a insistir. Tengo confianza en algunos individuos muy aislados del mundo de la oposición. Tengo hasta relativa confianza en cierto partido de la oposición, hasta el momento. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero en general, nuestro problema en Chile tiene que ver con esa cifra que les di del 44%. O sea, un país que no tiene, digamos, recursos intelectuales al nivel innecesario, no tiene una masa crítica de recursos intelectuales en todos los niveles, en la política, en las profesiones, en la vida normal, digamos, en el empleado común y corriente, pero que por lo menos sea normal de la administración pública o privada. Cuando estamos viendo déficit en todas partes, cuando todos se equivocan, meten las patas, cuando calculan mal los presupuestos, cuando calculan mal los puentes, cuando calculan mal todo, cuando además no tienen una disciplina laboral, sino que son flojos rematados, y son deshonestos y andan inventándose enfermedades para no ir a trabajar, o sea, para no ir a sentarse, no a trabajar. Cuando uno observa este espectáculo, cuando uno ve estudiantes como los que vemos ahora, convertidos en guerrilleros de pacotilla, cuando vemos a estudiantes que no pueden, digamos, leer 2 libros al mes porque es mucha carga académica, cuando vemos este espectáculo de déficit, uno se pregunta de nuevo, entonces, ¿quién va a ser el que aplique el desinfectante? ¿De dónde va a salir la gente? Vamos a tener que contratar, parece, a alguien que gobierna este país. Vamos a tener que contratar a un rey extranjero, que venga con una corte completa, que venga con un equipo, unos 10.000 individuos inteligentes y conocedores de la pega que se metan en los distintos ministerios y que hagan la pega. A este paso. Yo creo que estamos con problemas serios en esta materia. Ustedes dirán una vez más, está exagerando, Estoy proyectando nomás. Estoy haciendo, digamos, estoy uniendo con una línea los puntitos. Y los puntitos van para arriba en términos de deterioro o para abajo en términos de eficiencia. Bueno, y entre paréntesis, pasando a una cosa internacional. Primero voy a pasar a un bloque y luego vamos a hablar del año que ya lleva
Me parece que cumplió un año ya. O lo que sea que haya cumplido. Vamos a hablar de Javier Milei y lo que les dijo al resto de los presidentes que están en el Mercosur, en una reunión del Mercosur. Pero antes, amigos, les recuerdo servicios logísticos de ingeniería, consultores e ingenieros que revisan la logística de su empresa, encuentran los puntos deficitarios, subóptimos, como se dice, y le ofrecen una solución y le buscan el personal adecuado para implementarla. Muy importante la logística. Sin buena logística, la empresa se va a las pailas de todas maneras. Continúo con Urantiacos. A propósito de logística, de algún modo tiene que ver creadores de software para que maneje bien los procesos informáticos de su empresa, de su corporación, de su universidad, de lo que sea. Son tipos muy creativos que desarrollan lo que exactamente necesita. Nada de adaptaciones. Lo que usted necesita, le diseñan el sitio web, le diseñan aplicaciones móviles, muy importante hoy en día. Y todo eso con gran calidad. Por algo ya hay grandes universidades que están usando los sistemas informáticos creados por urantiacos.cl. Continúo con el método EVE, un método para esculpir su cuerpo, no para bajar de peso. Se supone que el que entra al método EVE es quien ya ha bajado algo de peso, pero igual no ha podido eliminar una serie de imperfecciones, no las ha podido eliminar en el gimnasio o con las dietas nutricionales, que para lo único que sirven es para pasar hambre nada más. Usted en el método EVE, ellos utilizan instrumental, metodologías traídas de Corea del Sur, una serie de cosas para modelar, para esculpir su cuerpo. Tienen un centro en Santiago, en Vitacura me parece, pero entren al sitio de ellos y van a ver todos los detalles. Otro en Viña. Si usted viaja y está siguiendo el proceso en Santiago, en Vitacura, puede continuarlo sin problema en la fase correspondiente en Viña o viceversa. Hay una pasos comunicantes entre las dos sucursales. Método EVE, algo completamente revolucionario para las personas que quieren modelar su cuerpo y andar en mejores condiciones. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se dedican a registrar su marca comercial, defenderla, renovarla y dejarlo usted tranquilo con su marca a buen recaudo. Mire que hay muchos frescos que viven de decir yo registré la marca primero, así que me tiene que dar la mitad de sus ingresos o cualquier cosa, le voy a poner un pleito en los tribunales, una lata. Continúo con airmagic-chile.com, empresa europea recién instalada en Chile que está dando soluciones de climatización a empresas que tienen talleres donde se juntan máquinas, personas, calor. Hay un límite al calor que establece la ley. Si usted lo sobrepasa hay multas. Muchas empresas han sido multadas. Esto no es el tipo de cosa que sale en la televisión ni en la prensa, pero muchas empresas han sido multadas porque la temperatura en el taller es intolerable. Mantengan la buena temperatura, van a tener un mejor trabajo, la gente trabaja mejor cuando están cómodos, cuando hay un mejor ambiente laboral. Así se va a evitar accidentes derivados de la incomodidad del calor, la distracción que producen cuando uno está incómodo con algo. Además, sus sistemas de climatización ofrecen entre un 70 y un 80% de reducción de gasto energético. Realmente increíble. Y termino con González y compañía, el bufete de abogados penalistas, reputadísimo, uno de los 2 o 3 mejores bufetes de abogados penalistas, temas serios los temas penales y que además tienen especialistas para ir a las empresas a lo que llaman aquí prevención del delito, que no se produzcan problemas en el funcionamiento de la empresa por infringir la ley Carín y otras por el estilo. Así es que ya sabe. Bueno, Javier Milei, que está logrando cosas en la economía argentina, está logrando, digamos, evitar la catástrofe a la que iba Argentina, a la que habrían caído de todas maneras con un nuevo gobierno kirchnerista, o sea, peronista en versión siglo XXI. Estuvo en una reunión del Mercosur y yo vi todo lo que dijo, está en YouTube. Les dijo que había sido un fracaso. El Mercosur partió con las mejores intenciones de crear un mercado común entre las naciones miembros del Mercosur, pero empezaron pronto con lo típico de estos grupos, no sé si de izquierda, progre, en fin, los que están más o menos en estas ondas de hoy, empezaron con el tema de las tarifas. Lo primero que piensan es eso. Empezaron a tratar de blindar la zona con tarifas y lo único que lograron fue disminuir la actividad económica, disminuir el comercio, que es la fuente, como dijo muy bien Milei, de la riqueza. Si usted deja de comprarle a otros
porque quiere defender unas empresas ineficientes y quiere que sigan subsistiendo pese a su ineficiencia, con todos los costos que significa para los ciudadanos. Bueno, si usted hace eso, si usted no les compra a los demás no le compran a usted, pues. Porque como dijo, el comercio es una carretera de doble vía. Si usted no compra, no le compran. Mire qué fácil. Y los instó a que piensen de nuevo, que tomen razón de lo que se está viviendo en el Mercosur debido a esta falencia, es que se encerraron, dijo, en una pecera. Todos los países del Mercosur, y se están, como no son peces, pero se encerraron en una pecera, se están asfixiando. Y entonces las poblaciones de estos países que supuestamente iban a prosperar están en peores condiciones. Y yo creo que Javier Milei finalmente se va a salir del Mercosur. ¿Para qué seguir ahí? O sea, es contrario a todas las ideas de Milei. Puso de ejemplo a Chile. Pues bueno, a un Chile que ya no existe, el Chile de antes, que exportaba cientos de veces más que Argentina, que creció. Bueno, todo eso es una historia que ya, con mucho aire de nostalgia, diría yo, ya no somos lo mismo. Pero aún así, digamos, estamos en este sentido en mejor situación que Argentina, a pesar del gobierno que tenemos. Gracias a los acuerdos, a la institucionalidad que se logró instaurar en la época de la Concertación. Y los gobiernos que vinieron después, con Piñera, etcétera, con Piñera. Yo no veo qué hace Argentina en el Mercosur. Yo creo que se van a salir. No tienen nada que hacer allá adentro. Asfixiarse con Brasil, con Uruguay, con todos los países que forman parte de esa pecera. A Dios gracias, Chile no formó parte de esa pecera en su momento. Hubo el buen sentido de no formar parte. Estoy seguro que a la gente de este gobierno le encantaría formar parte de eso e ir a besuquearse con Lula y con todos los demás. El comercio internacional, amigo. Fíjense, interesante. Milei está retrotrayendo todas las medidas que puede instaurar a lo largo de años de gobiernos kirchneristas o peronistas o izquierdistas o centristas de izquierda, etcétera, en Argentina. Trump va a hacer lo mismo, todo lo que pueda en Estados Unidos para retrotraer todo lo acumulado a lo largo de no solo años, sino que décadas de gobierno que hicieron crecer el Estado federal y que fueron haciendo crecer y crecer de una manera ya monstruosa la deuda pública de Estados Unidos. Todo gobierno nuevo que está llegando con gente por lo menos normalmente inteligente, y Milei y Trump son más que normalmente inteligentes, sin duda alguna, está tratando de revertir esto que se acumuló a lo largo de años, de esto que podríamos llamar el discurso políticamente correcto, la política económica políticamente correcta, el lenguaje, las visiones, las regulaciones, que el medio ambiente, que las normas, que el feminismo, que la paridad, que el cuoteo, que todas esas cosas que se fueron acumulando a lo largo de años a medida que se instaló la filosofía, no sé qué nombre darle a esta filosofía que abarca tantos aspectos. En políticas económicas, en políticas sexuales, en políticas médicas, en políticas sociales, en la mirada al mundo. No sé, algún nombre habrá que darle. Y que lo único que produjo fueron depresiones económicas, ruina y hasta guerras. El buenismo ha producido guerras porque en su momento problemas que debían haberse aplastado como de un zapatazo, como a la primera cucaracha que uno ve, se las dejó crecer, porque eran buenas, porque los pueblos oprimidos, porque esto, por lo demás, y ahora miren lo que tenemos en el mundo. Todo eso está explotando. Todo está explotando. Todas las decisiones que tomaron los pelotudos hace 10 o 20 o 30 años, en todos los países y en todos los niveles, están explotando. Se convirtieron en un tumor, se convirtieron en una pústula y están explotando en todas las formas había y por haber. Que aquí en Chile las estamos viviendo incluso de esa manera tan brutal como es el déficit intelectual del por lo menos el 44% de la población. Es impresionante. Antes de irme, para que salgan, digamos, de este tema duro, pero que quieren que le haga, yo no invento nada, son las cosas. Les recomiendo, para que vayan pensando ya, se acercan los periodos de vacación y qué sé yo, les recomiendo este libro, esta miscelánea, la colección de bolsillo contemporánea de el gran Jorge Luis Borges. Miscelánea porque hay de todo, es una miscelánea de cosas, es mucho material de Borges, hay poemas, hay cuentos, hay ensayos que escribió, es de una riqueza intelectual impresionante. Jorge Luis Borges
es a mi juicio, bueno, es una cuestión de gusto también, obviamente. Para mí es el escritor más interesante que ha producido América Latina, más interesante para mí, para mi gusto, nada más que Borges, que Gabriel García Márquez, que este peruano, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Me parece más interesante. Otro no lo será así, pero como mínimo está en el top 5 y muy, pero muy bueno. Aquí tienen de todo, amigos. Quisiera decir, cuentos de Borges son increíbles, son verdaderos axiomas matemáticos de una precisión, de una belleza lingüística, de una inteligencia. ¿Para qué hablamos de los ensayos? Aquí hay una pedagogía del odio. Dice aquí, empieza diciendo, las exhibiciones del odio pueden ser más obscenas y denigrantes que las del apetito carnal. Yo desafío a todos los amateurs de estampas eróticas a que me muestren una sola más vil que alguna de las 22 que componen el libro para niños. Y aquí aparece en alemán, una edición que se hizo en la época del nazismo en Alemania, que tenía como objetivo inculcar en los niños del Tercer Reich la desconfianza y la abominación del judío. Y habían unas estampas, la típica estampa del judío que está como lo pintan siempre. Bueno, un gran libro, estimado amigo, búsquenlo, seguramente que está disponible, no lo he buscado, pero debiera estar disponible en las librerías, incluso en las librerías de Chile. Y si no, búsquenlo en la red, lo van a encontrar de todas maneras. Este es un verdadero torta de nollo. Yo lo tengo en mi columna de libros que estoy leyendo. No lo leo así de la primera página, sino que lo abro en cualquier parte en un momento dado y leo lo que hay ahí. Aquí, por ejemplo, lo vi en un escrito de Borges relativo a un escritor que yo les he mencionado alguna vez, Olaf Stapledon, cuando me dediqué a hablar de escritores en los domingos, ¿se acuerdan? Un gran escritor, el autor de El Hacedor de Estrellas, uno de los libros más hermosos que he leído en mi vida, el Star Maker. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Mañana estaremos nuevamente con Nicole Rodríguez entrando a hacer un programa más periodístico que los que suelo hacer yo. Eso sería entonces. Muchas gracias por su atención. Seguramente esto va a estar disponible el día mismo. ¿Hoy qué día es? Martes. Martes en la noche, mañana, miércoles, qué sé yo. Ya no tenemos así días fijos que yo les pueda anunciar. Bueno, sería todo. Nos vemos. Chao.